Saludos afectuosos y cordiales a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 1, con el título La educación de Daniel y sus compañeros. Esto está desde el versículo 1 hasta el 21. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Antes de empezar el estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este estudio que vamos a realizar. Necesitamos tu dirección y que abramos nuestra mente y nuestros corazones para comprender este estudio, tu palabra, y que podamos difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos haga recordar lo que estudiamos de tu palabra y seamos fieles en todo a ti, Señor. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio de Daniel, capítulo 1, en el cual se registra la educación de Daniel y sus compañeros y también la primera deportación de cautivos de Judá a Babilonia. Sería realmente interesante conocer cómo era el semblante de Daniel, pero desde luego no existen cuadros de su persona. Si tenemos, sin embargo, algo de infinitamente más valor, un bien preservado cuadro del carácter de su persona. Por importante que pueda ser la apariencia, es insignificante en comparación con esas menos tangibles cualidades del ser que permanecen a través de las edades. Se trata de la forma en que el hombre encara y resuelve los problemas de la vida, aquello que revela la clase de material del cual es hecho. Afortunadamente para nosotros, Daniel tuvo muchos problemas para resolver y en solucionarlos nos dejó un cuadro perfecto del hombre que realmente era. Su principal negocio en la vida era de vivir para Dios. Él descubrió que sí era posible hacerlo en Babilonia al igual que en Jerusalén. El sobreponerse a todos los problemas de la vida es fácil para un hombre de carácter, y el carácter consiste esencialmente en vivir por principio en lugar de ser guiado por inclinación o por nuestros sentimientos. Dos hechos importantes serán descubiertos en esta lección: el carácter y la personalidad de Daniel y las circunstancias mediante las cuales Dios lo trajo a la favorable atención del rey. La primera y más importante tarea es analizar el carácter y personalidad del profeta para descubrir esos rasgos que lo calificaron como el hombre de la hora. Entonces será posible descubrir cómo Dios usó esas características que operaron en la vida de Daniel para demandar la atención y respeto del rey. Pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, repito, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor visitó Jerusalén por primera vez en el verano del año 605 a.C. Su visita no fue amistosa. En ese año el reino de Judá estaba aliado con Egipto. Alrededor del 1 de junio de ese año, Nabucodonosor derrotó un puesto militar egipcio en Carquemis, cerca del río Éufrates.
Con la caída de esta guarnición, Egipto perdió virtualmente su dominio sobre Siria y Palestina y dejó el campo abierto a Nabucodonosor para que avanzara hacia el sur, hacia Jerusalén. En Jerusalén, Nabucodonosor obligó al rey Joaquín a renunciar a su alianza con Egipto y a hacer otra en su lugar con Babilonia. A continuación, probablemente para asegurarse el buen comportamiento del rey, llevó en cautiverio a cierta cantidad de jóvenes de buena clase social. Pero Israel permaneció endurecido y el Señor vio que debían ser castigados por su pecado. Por tanto, instruyó a Jeremías para que hiciera yugos y fajas y las pusiese sobre su cuello y las enviase al rey de Edom, el rey de Moab, de los amonitas, de Tiro y de Sidón, mandando a los mensajeros decir que Dios había entregado todas estas tierras a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Que todas estas naciones debiesen servir a él y sus descendientes por cierto tiempo, hasta que Dios los rescatara. Ellos habrían de declarar que si esas naciones se negaran a servir al rey de Babilonia, serían castigadas con la hambruna, la espada y la pestilencia, hasta que fueran consumidas. Por tanto, dijo el Señor, no hagáis caso a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros encantadores, ni a vuestros agoreros que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, pues os profetizan mentira para llevaros lejos de vuestras tierras y que yo os eché fuera y perezcáis. Pero las naciones que traen su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirven, esas dejaré que permanezcan aún en sus propias tierras, dijo el Señor, y las labrarán y habitarán en ellas. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 12 de febrero de 1880. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 1 versículo 2. Dice lo siguiente: Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Joaquín y Sedequías, esos tres reyes judíos, iban a ser por turnos vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén sería reducida a ruinas, chamuscadas por el fuego, destruido el templo que Salomón había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 311. Sigue diciendo la inspiración: entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se encontraban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. No debían en caso alguno transigir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad,
y Dios los honró. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 351. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén en el año 605 a.C., tomó rehenes de la familia real de Judá, así como también de las principales familias del país dominado. Fue una vieja costumbre de que los conquistadores llevaran rehenes del linaje real para garantizar la fidelidad del enemigo conquistado. Tal hecho es reportado en los anales del Tutmos, tomo 3 de Egipto, quien después de derrotar una alianza de los reyes de Siria y Palestina en la Biblia, en la batalla de Megido, en el siglo XV a.C., permitió a los reyes derrotados retener sus tronos, pero se llevó a Egipto un príncipe por cada enemigo derrotado. En Egipto ellos fueron educados de acuerdo a su cultura y sus costumbres, y cuando uno de los reyes de Palestina o Siria morían, uno de los hijos del rey descesado, educado en Egipto y amigo del faraón, era puesto en el trono vacante. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 758. Cada institución establecida por adventistas del séptimo día ha de ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. Como en la providencia de Dios estos escogidos fueron llevados cautivos, fue para llevar a las naciones paganas las bendiciones que llegan mediante un conocimiento de Dios. Ellos habrían de ser representantes de Jehová, nunca habrían de transigir con los idólatras. Su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente habrían de llevar como señal de especial honor, y esto hicieron. En prosperidad y en adversidad honraron a Dios y Dios los honró. Esto está en el tomo 6 de los Testimonios para la Iglesia, página 219 a la 220. El profeta Daniel fue un ilustre caballero. Fue ejemplo claro de lo que pueden llegar a ser los hombres cuando se conectan con el Dios de la sabiduría. Una breve reseña de la vida de este hombre piadoso fue registrada para animar a los que después serían llamados a soportar la prueba y la tentación. Cuando el pueblo de Israel, su rey, nobles y sacerdotes fueron llevados en cautividad, 4 de entre ellos fueron seleccionados para servir en la corte del rey de Babilonia. Uno de estos fue Daniel, quien temprano dio indicativas de la notable habilidad desarrollada en años postreros. Todos estos jóvenes eran de cuna real y son descritos como jóvenes en quienes no había mancha, sino bien favorecidos y diestros en toda sabiduría y hábiles en conocimiento y entendiendo ciencia y como poseyendo virtud. Daniel 1:4. Percibiendo los talentos superiores de estos jóvenes cautivos, el rey Nabucodonosor se propuso prepararlos para ocupar importantes posiciones en su reino, de modo que fuesen plenamente calificados para la vida cortesana
según la costumbre oriental, habrían de aprender el idioma de los caldeos y ser sujetados por 3 años a un exhaustivo curso de disciplina física e intelectual. Esto lo encontramos en el libro de Sanctified Life, La vida santificada, página 18. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Daniel 1:5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Con esta actitud el rey no solamente pensaba manifestarles su favor y gran honor, sino además asegurarles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés. Además, una porción de estas viandas se ofrecían a los ídolos, por lo tanto los alimentos provenientes de la mesa del rey estaban consagrados a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 353. Mediante el ejemplo de Daniel y sus compañeros en Babilonia, vemos que es imposible alcanzar la norma que el Señor desearía que sus hijos alcanzasen y practicar una fácil y acomodaticia religión que deja fuera los principios y es controlada por las circunstancias. Los jóvenes que sirvieran al Dios del cielo no pueden participar en los goces mundanales, comer de alimentos enervantes o participar de bebidas alcohólicas porque les sean ofrecidos por los hombres ricos y honrados del mundo, a quienes temen ofender al rechazar sus favores. Pudieran pensar que han sido especialmente honrados y que la cortesía demanda los favores proferidos. Pero la lealtad al Dios debe tomar la precedencia, repito. Pero la lealtad a Dios debe tomar la precedencia y el temer ofender al Dios del cielo debe controlar al cristiano. El rey de Babilonia pensó que estaba concediendo grandes favores sobre Daniel y sus compañeros, pero ellos tenían respeto a los mandamientos de Dios más que al favor del rey. Dios honró a Daniel y él honrará a cada joven que tome el camino que Daniel tomó al honrar a Dios. Esto está en el Instructor de los Jóvenes del 25 de octubre de 1894. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 1 versículo 6. Dice lo siguiente, Daniel 1:6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios se encontraban Daniel y sus 3 compañeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que se unen con el Dios de sabiduría y poder. Desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes del linaje real fueron llevados a la más magnífica de las ciudades y a la corte del mayor monarca del mundo. Viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino, a fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera
ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, páginas 351 y 352. Daniel y sus compañeros sabían que deberían mantener la vista fija para la gloria de Dios, procurar sabiduría y fuerza y gracia de lo alto, y no permitirse ser guiados por sonrisas o malas caras para ceder a los sofismas de Satanás. Ellos sabían que ningún poder humano podía ser para ellos una fuente de sabiduría y justicia y santificación. Satanás estaba tratando de fraguar su destrucción. Nada sino la sabiduría y fuerza y firmeza y heroísmo que Dios podía dar los capacitaría para mantener su posición en el camino de la santidad. Ellos sabían que aún no estaban plenamente familiarizados con el carácter de la enemistad de Satanás. Tendrían que velar en oración, pues ignoraban los obstáculos que tendrían que enfrentar. Sabían que barreras se levantarían en su camino, que la crítica vil los rodearía por todos lados. Esto lo encontramos en el Instructor de los Jóvenes del 6 de septiembre del año de 1900. Ahora vamos a la Biblia, a Daniel 1.7. Dice lo siguiente, Daniel 1.7. A estos jóvenes el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Repito, los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 352. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos considerarlo desde un punto de vista bíblico. Y en ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante y llena de fuerza de la verdadera temperancia y de las bendiciones que la acompañan, que la que nos presenta la historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia. Dios siempre honra lo recto. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador, y sin embargo entre todos ellos los cautivos hebreos no tenían rival. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado,
la inteligencia clara y el aliento puro. Todas estas cosas eran certificado de buenos hábitos, constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. La historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas. Lo que algunos hombres han hecho, otros hombres pueden hacerlo. Permanecieron estos jóvenes hebreos firmes en medio de grandes tentaciones y presentaron un noble testimonio en favor de la verdadera temperancia. Los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito. Especialmente en nuestras grandes ciudades, toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Aquellos que, a semejanza de Daniel, rehúsen mancillarse a sí mismos, cosecharán la recompensa de sus hábitos de temperancia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental, el poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de las leyes inmutables. Este no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como de la educación y preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble resolución. Debía adherirse a las enseñanzas de sus padres sobre alimentos y bebidas y ofender al rey, probablemente perdiendo no solo su posición sino también su vida, o debía desobedecer el mandato del Señor y retener el favor real, obteniendo de esta suerte grandes ventajas intelectuales y las halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo. Decidió mantenerse firme en su integridad, fueran cualesquiera los resultados. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esto está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, páginas 32, 33 y 34. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y de la verdad. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro, y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Esto está en el tomo 4 del comentario bíblico de la página 1188. Los que son verdaderamente santificados, no importa dónde se encuentren, mantendrán altas normas de moralidad al practicar hábitos físicos correctos
y como Daniel constituirán un ejemplo de temperancia y autocontrol para los demás. Todo apetito depravado se convierte en una pasión descontrolada. Toda acción contraria a las leyes de la naturaleza crea en el alma una condición enfermiza. La complacencia de los apetitos causa problemas digestivos, entorpece el funcionamiento del hígado y anubla el cerebro. Repito, la complacencia de los apetitos causa problemas digestivos, entorpece el funcionamiento del hígado y anubla el cerebro. De este modo pervierte la disposición y el espíritu del hombre. Y estas facultades debilitadas se ofrecen a Dios, quien rehusó aceptar las víctimas para el sacrificio, a menos que fueran sin tacha. Tenemos la obligación de mantener nuestros apetitos y hábitos de vida en conformidad con las leyes de la naturaleza. Si los cuerpos que se ofrecen hoy sobre el altar de Cristo fueran examinados con el mismo cuidado con que se examinaban los sacrificios judíos, ¿quién sería aceptado con nuestros hábitos de vida actuales? Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre Salud, páginas 65 a la 68. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente, Daniel 9 y 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Habiendo obtenido por su conducta cortés el favor de Melsar, el oficial que estaba a cargo de los jóvenes hebreos, Daniel hizo la petición de que se le permitiera no comer de la comida del rey o beber de su vino. Melsar temía que si accedía a este pedido, incurriría en el desagrado del rey y así peligraría su propia vida. Como muchas personas hoy, pensaba que un régimen abstemio haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza y fueran deficientes en fuerza muscular, en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey los haría rubicundos y hermosos y les impartiría una actividad física superior. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 34. Pero el príncipe de los eunucos vaciló en conceder el pedido de Daniel, temiendo que tal rígida abstinencia como la que propondría haría que los hebreos se tornasen menos sonrosados de salud que aquellos que comían de los manjares del rey. Él dijo a Daniel: yo temo a mi señor el rey, quien ha propuesto vuestra comida y vuestra bebida, pues ¿por qué verá vuestros rostros menos saludables que los jóvenes que son de vuestros compañeros? Entonces haréis que ponga en peligro mi cabeza para con el rey. Esto lo encontramos en el Instructor de los Jóvenes del 12 de noviembre de 1907. Si los alumnos que asisten a nuestros colegios se mantuviesen firmes e íntegros, si no se asociasen con los que andan en la senda del pecado ni se dejasen ofuscar por su sociedad, disfrutarían como Daniel del favor de Dios. Si descartasen las diversiones sin provecho y la complacencia del apetito,
Su mente se mantendría lúcida para buscar el conocimiento. Adquirirían así una fuerza moral que los habilitaría para permanecer inconmovibles cuando los asaltase la tentación. Esto lo encontramos en el libro Consejos para los Maestros, página 361. Vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel capítulo 1, versículos del 11 al 14. Daniel 1, versículos del 11 al 14. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Daniel solicitó que el asunto fuera decidido por una prueba de 10 días. Los jóvenes hebreos durante este breve periodo debían tener permiso para comer alimentos sencillos, mientras sus compañeros participarían de los exquisitos manjares del rey. Finalmente el pedido les fue otorgado y entonces Daniel se sintió seguro de que había ganado su caso. Aunque era solo un joven, había visto los efectos perjudiciales del vino y de una vida lujuriosa sobre la salud física y mental. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 35. Lo que nuestros jóvenes necesitan es una educación como la que obtuvieron Daniel y sus 3 compañeros. Estos 3 fieles hebreos ocuparon puestos importantes, fueron puestos donde debían ser cuidadosos de observar cada principio de justicia para poder traer a otros a un entendimiento de los principios de justicia. No les convendría que fuesen flojos, no podían darse el lujo de complacer el apetito. Habrían de estar donde pudieran, mediante su ejemplo, dar evidencia de su apego estricto a los principios del recto vivir. Para lograr esto, estuvieron dispuestos a ponerse bajo el examen y prueba. 10 días fue suficiente para probar que la dieta escogida era sana y que al adoptarla no habían cometido error alguno. La evidencia que esta experiencia dio a las autoridades los llevó a tener una opinión más alta de estos jóvenes que de todos los otros estudiantes bajo su cuidado. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 10 de febrero de 1910. Pero no fue los lujos del rey lo que daría a estos jóvenes un rostro sin mancha y lucidez de la vida. Repito, pero no fue los lujos del rey lo que daría a estos jóvenes un rostro sin mancha y lucidez de la vista. Era la conciencia de tener el favor de Dios. Y Daniel sabía que si él y sus compañeros eran permitidos adoptar una dieta sencilla, para cuando llegaran a presentarse delante del rey, las ventajas de la reforma por salud se harían aparentes en su salud física. Esto lo encontramos en el libro Instructor de los Jóvenes, del 12 de noviembre de 1907. La salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es la más preciosa.
La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualesquiera sea el grado de educación que alcancemos por este medio. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 21. Vamos a leer en la Biblia capítulo 1 de Daniel, versículos 15 y 16. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Al final de los 10 días, el resultado vino a ser precisamente lo opuesto a lo que esperaba Melzar. No solo en su apariencia personal, sino también en su actividad física y en su vigor mental. Los que habían sido temperantes en sus hábitos revelaron poseer una notable superioridad sobre sus compañeros que habían complacido su apetito. Como resultado de esta prueba, a Daniel y a sus asociados les fue permitido continuar su régimen sencillo durante todo el curso de su preparación para los deberes del reino. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 35. Vamos a la Biblia, a leer Daniel 1:17. Dice lo siguiente: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos. En la fuerza y la belleza física, en el vigor mental y las realizaciones literarias, no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes. Pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Repito, lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos. Evitaron lo que habría debilitado sus facultades y aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber. Siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual. Mientras Dios obra en Daniel y en sus compañeros el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13,
ellos obraban a su propia salvación. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse el verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar toda gente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo. Repito, así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo, tanto en los asuntos menores como en los mayores de la vida. Desea que revelemos a los hombres los principios de su reino. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. El resultado de la disciplina propia de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para la edificación del carácter. Y repito, el cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito que obtiene en ello significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal, a menos que las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por un poder superior, obrarán con certidumbre ruina y muerte. El cuerpo debe ser puesto a sujeción a las facultades superiores del ser. Las posiciones deben ser controladas por la voluntad, que debe estar a su vez bajo el control de Dios. La facultad regia de la razón, santificada por la gracia divina, debe regir la vida. El poder intelectual, el vigor físico y la longevidad dependen de leyes inmutables. Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo, vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y potestades, de los gobernadores de estas tinieblas y de las malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Todo esto lo encontramos en Profetas y Reyes, páginas 356 a la 359. Como mensajeros de Dios, no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido.
Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente. Esto lo encontramos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, páginas 481 y la página 65. Es muy importante leer este libro Consejos sobre el régimen alimenticio, donde nos da muchas indicaciones de cómo podemos comer o beber de una forma muy temperante. Vamos a pasar a leer Daniel capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición los acompañó. A estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, mas a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Se cumplió para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Cuando llegó el momento en que debían ser probados los jóvenes a quienes se estaba educando, los hebreos, juntamente con los otros candidatos, fueron examinados para el servicio del reino. Pero no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su aguda comprensión, su vasto conocimiento y su lenguaje selecto y preciso atestiguaban la fuerza indemne y el vigor de sus facultades mentales. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y así estuvieron delante del rey. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, páginas 355 y 356. Vamos a leer en Daniel capítulo 1 versículo 21, último versículo del capítulo 1. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. En el año en que Ciro sucedió a Darío el Medo al trono de Medo-Persia, marcó el cumplimiento de los 70 años desde que el primer grupo de judíos había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Daniel, quien estaba familiarizado con las profecías de Jeremías e Isaías respecto a la duración del cautiverio,
y con las profecías de Isaías tocante a la restauración por decreto de Ciro. Aún vivía y estaba ocupando una posición de dirigente principal en la corte de Medo-Persia. Su fe en estas profecías lo llevó a suplicar a Dios por su pueblo en manera intercesora. Y ahora, cuando llegó el tiempo que fuese reconstruido el templo en Jerusalén, Dios se movió sobre Ciro como agente suyo para discernir las profecías concernientes a sí mismo y conceder al pueblo judío su liberación. Y además, Ciro proporcionó las necesarias facilidades para reconstruir el templo del Señor. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 28 de marzo de 1907. Con esta afirmación, Daniel nos quiere indicar que desde el año 605 a.C. hasta el año en el cual Ciro promulga el decreto que marcaba el fin del exilio del pueblo judío, Jeremías 29:10, él continuaba teniendo gran influencia en las decisiones del país gobernador del mundo. Ojalá los jóvenes de hoy siguiesen el ejemplo de otros jóvenes hebreos. Todo el que desee podrá como ellos disfrutar del favor y la bendición de Dios. Repito, ojalá que los jóvenes de hoy siguiesen el ejemplo de estos jóvenes hebreos. Todo el que desee podrá como ellos disfrutar del favor y la bendición de Dios. Finalmente, hermanos y amigos, ¿qué carrera fue la de esos nobles hebreos? Pocos se imaginaban cuando se despedían del hogar de su infancia cuál sería su alto destino. Se entregaron a la dirección divina con tal fidelidad y constancia que Dios pudo cumplir su propósito por su intermedio. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas mediante estos hombres, Dios desea revelarlas mediante los jóvenes y niños de hoy. Dios desea revelarlas mediante los jóvenes y niños de hoy. La vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que Él hará en favor de los que se entreguen a Él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Hasta aquí el estudio del libro de Daniel capítulo 1. Próximamente se dará el estudio del capítulo 2. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.